Hubo un día en que el set más famoso de América Latina quedó completamente en silencio. No fue un silencio de pausa técnica. No fue el silencio que ocurre entre una toma y otra, mientras el director revisa el encuadre. Fue el tipo de silencio que solo ocurre cuando algo se rompe de una manera que todos en la habitación saben que no tiene reparación posible. Las personas que estuvieron ahí ese día nunca hablaron de ello en público con todos los detalles, pero lo que ocurrió en ese set explicaba algo que millones de personas en todo el mundo nunca imaginaron mientras reían frente a sus televisores. Detrás del vecindario más querido de América Latina había una guerra. Roberto Gómez Bolaños la estaba ganando a cualquier costo. Lo que está a punto de revelar esta historia es algo que la industria televisiva mexicana protegió durante décadas con una eficiencia que solo es posible cuando hay demasiado dinero en juego para permitirse la verdad. México conoció a Roberto Gómez Bolaños de una manera tan gradual y tan profunda que para cuando alguien intentaba recordar el momento exacto en que había entrado en su vida, ya no había manera de encontrarlo. Simplemente siempre había estado ahí, en la pantalla, con esa cara, con esa voz, con esa capacidad particular de hacer reír a personas de 5 años y de 80 con exactamente el mismo chiste. Eso no es un accidente. Eso es un tipo de genio muy específico, pero el genio, como cualquier cosa que existe en su forma más concentrada, tiene bordes afilados, tiene zonas de sombra que desde afuera no se ven, porque la luz que genera es demasiado intensa para permitir que los ojos se ajusten a lo que hay detrás. Roberto Gómez Bolaños generaba una luz así, y detrás de esa luz había cosas que el público que lo amaba no estaba viendo. Desde el principio, Chespirito fue 2 personas que compartían el mismo cuerpo, sin que ninguna de las 2 terminara de ceder el espacio a la otra. Nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Creció en una familia que tenía sus propias complejidades, sus propias dinámicas, sus propias formas de entender qué significa el éxito y qué costo es razonable pagar por él. Desde pequeño mostró una inteligencia que no encajaba fácilmente en ninguna categoría. No era el tipo de inteligencia que los sistemas educativos saben qué hacer con ella. Era más lateral que eso, más creativa, más interesada en encontrar el ángulo inesperado de cada situación que en seguir el camino que todos los demás seguían. Estudió ingeniería, no terminó, y en ese abandono hay algo que dice más sobre quién era Roberto Gómez Bolaños que muchas de las cosas que él mismo dijo sobre sí mismo en décadas de entrevistas. Era alguien que necesitaba crear sus propias estructuras, porque las que existían nunca terminaban de contenerlo del todo. El problema es que cuando creas tus propias estructuras, cuando construyes el mundo en el que vas a operar desde cero, con tus propias reglas y tus propias lógicas, inevitablemente construyes también un mundo donde tú eres el centro, donde todo orbita alrededor de ti, donde las otras personas existen en función de lo que aportan a la visión que tú tienes. Y eso, cuando la visión es suficientemente grande y suficientemente exitosa, puede volverse algo muy difícil de habitar para las personas que están adentro. El Chavo del Ocho no apareció de la noche a la mañana. Fue una construcción gradual, una acumulación de ideas y personajes y dinámicas que Gómez Bolaños fue desarrollando con una intuición que él mismo reconocía que no podía explicar completamente de manera racional. Sabía que algo funcionaba cuando lo sentía en el cuerpo, antes de verlo confirmado por los números. Vin Prisicone con El Chavo lo sintió desde el principio. Lo que no anticipó, o lo que anticipó pero eligió no atender, es lo que ese éxito haría con las personas que estaban construyéndolo junto a él.
porque El Chavo del Ocho no fue obra de un solo hombre, aunque con el tiempo, esa fue exactamente la versión que prevaleció, y ahí, exactamente ahí, comenzó todo lo que vino después. Un elenco no es solo un grupo de actores, es un ecosistema. Tiene sus propias reglas no escritas, sus propias jerarquías, que no aparecen en ningún contrato, pero que todo el mundo conoce y respeta, sus propias formas de distribuir el espacio y la atención y el reconocimiento dentro de un set, que desde afuera parece simplemente un lugar donde se graba una comedia. El elenco de El Chavo del Ocho era uno de los ecosistemas más complejos que la televisión latinoamericana había producido hasta ese momento, y Roberto Gómez Bolaños era su centro absoluto, no solo porque era el creador, no solo porque era el protagonista, sino porque era el tipo de personalidad que genera una gravedad particular a su alrededor, el tipo de persona que cuando entra a una habitación, la habitación completa se reorganiza de maneras que nadie planea conscientemente, pero que ocurren de todas formas. Florinda Mesa lo sintió desde el principio. Carlos Villagrán lo sintió desde el principio. Ramón Valdés lo sintió desde el principio. Cada uno de ellos respondió a esa gravedad de manera distinta, y en esas respuestas distintas están las semillas de todo lo que eventualmente hizo que el vecindario más querido de América Latina se fracturara de maneras que ningún guión de comedia podría haber anticipado. Pero antes de la fractura vino algo que es imposible ignorar si se quiere entender la historia completa. Vino la magia, porque por mucho que esta historia tenga zonas oscuras y bordes afilados y verdades que incomodan, negar la magia que ese elenco generó cuando funcionaba sería una falsedad tan grande como cualquiera de las que la industria construyó alrededor de ellos. Había algo en la química entre esos actores que no se fabrica, que no se dirige completamente, que ocurre cuando un grupo de personas encuentra una frecuencia común que ninguna de ellas hubiera podido encontrar sola. Carlos Villagrán como Kiko tenía una comicidad física que complementaba la de Gómez Bolaños, de una manera que hacía que los chistes fueran más grandes que la suma de sus partes. Ramón Valdés como Don Ramón traía una humanidad al personaje que trascendía completamente la comedia y llegaba a un lugar emocional que el público recibía sin saber exactamente por qué lo afectaba tanto. María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina construyó uno de los personajes más reconocibles de la historia de la televisión latinoamericana, con una precisión y una consistencia que décadas después sigue siendo estudiada. Estos no eran actores intercambiables, eran piezas específicas e insustituibles de algo que funcionaba precisamente porque todas estaban ahí. Roberto Gómez Bolaños lo sabía con la claridad con la que un arquitecto sabe qué columnas sostienen el edificio que diseñó. Lo sabía y sin embargo, con el tiempo, con el crecimiento exponencial del éxito y todo lo que ese éxito trajo consigo, empezó a operar de maneras que contradecían ese conocimiento. Empezó a actuar como si el edificio pudiera sostenerse solo, como si las columnas fueran reemplazables, como si la magia fuera suya y solo suya, y los demás fueran simplemente el recipiente donde esa magia se depositaba temporalmente. Y fue en ese desplazamiento gradual de la realidad donde comenzaron las primeras grietas. Carlos Villagrán fue el primero en hablar, no inmediatamente. No en el momento en que las cosas empezaron a deteriorarse dentro del set. Lo hizo años después, cuando la distancia le dio perspectiva suficiente para articular lo que había vivido, sin que la emoción inmediata distorsionara todo. Y lo que dijo cuando habló fue algo que la industria mexicana recibió con una incomodidad que en sí misma era reveladora. Habló de un ambiente de trabajo
donde el reconocimiento no se distribuía de manera equitativa, donde las ideas que no venían de Gómez Bolaños encontraban resistencia antes de recibir consideración genuina, donde existía una jerarquía tan marcada que las personas que estaban debajo de ella eventualmente llegaban a un punto donde tenían que elegir entre su dignidad y su permanencia en el proyecto más exitoso de sus carreras. Villagrán eligió su dignidad y pagó un precio enorme por esa elección, porque salir del vecindario más famoso de América Latina no era simplemente cambiar de trabajo, era desaparecer de la conversación cultural de un continente entero. Era pasar de ser Kiko, un personaje que millones de personas sentían como parte de su propia infancia, a ser un actor que había tomado una decisión que el público, sin conocer los detalles reales de lo que había ocurrido adentro, interpretaba como una traición a algo que amaban. La narrativa que prevaleció no fue la de Villagrán, fue la de Gómez Bolaños, y eso no fue accidente. Fue el resultado de algo que Roberto Gómez Bolaños entendía con una claridad que pocos creadores de su generación tenían tan desarrollada. Entendía el poder de controlar la historia que se cuenta sobre uno mismo. Entendía que en el mundo del entretenimiento, la versión que llega primero al público es casi siempre la versión que se queda. Él siempre llegó primero, siempre tuvo el micrófono más cerca, siempre tuvo la plataforma más grande, siempre tuvo la última palabra en una conversación que en realidad tenía muchas más voces de las que el público llegó a escuchar. Ramón Valdés nunca habló de manera extensa sobre lo que vivió adentro del set. Era un hombre de otra generación, con otra forma de entender la lealtad y el silencio, y las cosas que se dicen y las que se guardan. Pero las personas que lo conocieron de cerca describían algo que aparecía en sus conversaciones privadas con una consistencia que resulta difícil ignorar, una tristeza específica, no la tristeza general de alguien que está pasando por un momento difícil, sino la tristeza particular de alguien que siente que algo que construyó con sus propias manos no le pertenece de la manera en que debería pertenecerle. Esa tristeza tiene un nombre, tiene que ver con dinero, tiene que ver con crédito, tiene que ver con la diferencia entre lo que los contratos decían y lo que la realidad del set producía cada día de grabación. Tiene que ver con algo que en esa época la industria televisiva mexicana manejaba con una opacidad que protegía a los que tenían el poder y dejaba completamente expuestos a los que no lo tenían. GBI. En el vecindario más famoso de América Latina, el poder tenía un solo nombre, siempre había tenido un solo nombre. Lo que vino después fue inevitable, no porque las personas que rodeaban a Gómez Bolaños no intentaran encontrar otras salidas. Las intentaron. Algunas de esas conversaciones ocurrieron dentro del set, en los momentos entre tomas, cuando las cámaras no estaban grabando, pero las tensiones sí estaban presentes con toda su intensidad. Otras ocurrieron afuera, en conversaciones que nadie planeó que fueran importantes, pero que con el tiempo resultaron ser los momentos donde se decidió el destino de algo que en la pantalla seguía pareciendo completamente intacto, porque esa era la crueldad particular de esta situación, que mientras adentro todo se estaba fracturando, afuera el producto seguía siendo perfecto. El público seguía riendo, los ratings seguían subiendo. Roberto Gómez Bolaños seguía apareciendo en entrevistas con esa sonrisa que el mundo entero reconocía, hablando de su elenco con un cariño que sonaba completamente genuino y que tal vez en algún nivel lo era, porque las cosas reales nunca son completamente de un solo color. Pero el cariño y la justicia no siempre ocupan el mismo espacio. En el vecindario más famoso de América Latina durante años,
ocuparon espacios completamente distintos. Existe un tipo de injusticia que es particularmente difícil de nombrar. No es la injusticia obvia, no es la que tiene bordes claros y responsables identificables y una narrativa limpia que cualquiera puede seguir sin perderse. Es la injusticia que se construye en capas, que se acumula en pequeñas decisiones cotidianas que por separado parecen razonables, pero que juntas forman un patrón que aplasta a las personas que están adentro de él. El elenco de El Chavo del Ocho vivió en ese tipo de injusticia durante años, y lo más perturbador no es que ocurriera. Lo más perturbador es que ocurriera mientras producían algo que hacía feliz a medio mundo, porque esa es la paradoja que define esta historia entera, que el mismo set donde se generaba una de las alegrías más genuinas y más democráticas que la televisión latinoamericana había producido jamás, era también un lugar donde algunas personas llegaban cada mañana cargando algo que no tenían manera de poner sobre la mesa sin arriesgarlo todo, cuando todo lo que tienes está construido alrededor de ese set. No es una opción que la mayoría de las personas puede tomar fácilmente. Florinda Mesa es una figura que en esta historia ocupa un lugar particularmente complejo, porque Florinda no era solo una actriz del elenco, era la pareja de Roberto Gómez Bolaños. Y esa doble posición, que desde afuera podría parecer una ventaja, era en realidad una de las situaciones más complicadas que alguien podía habitar dentro de ese ecosistema, porque las otras personas del elenco la miraban a través de dos lentes simultáneos que rara vez coincidían en la misma dirección. Por un lado, la actriz; por el otro, la extensión del poder de Gómez Bolaños dentro del set. Esa segunda lectura era injusta con ella, pero era comprensible dado el contexto. Cuando la persona con quien compartes tu vida es también la persona que tiene control absoluto sobre el proyecto donde trabajas, la línea entre lo personal y lo profesional desaparece de maneras que afectan a todos los que están alrededor, no solo a los dos involucrados directamente, Q y Low, en el set de El Chavo. Esa línea llevaba años siendo invisible. Low, que los testimonios de distintos miembros del elenco construyen, cuando se leen juntos con la atención suficiente, es el retrato de un ambiente donde el favoritismo no era un rumor, sino una realidad cotidiana que todos percibían y que nadie podía nombrar directamente sin consecuencias inmediatas. Los mejores ángulos de cámara, los chistes con mayor impacto cómico, los momentos de resolución emocional que el público recordaría durante décadas. Todo tendía a concentrarse alrededor de los mismos personajes. Vi los personajes que no eran el Chavo o los directamente relacionados con la visión central de Gómez. Bolaños encontraban un espacio que se iba achicando de maneras que eran difíciles de señalar con precisión, pero que se sentían con una claridad absoluta desde adentro. Ramón Valdés lo sintió. Edgar Vivar lo sintió. Angelines Fernández lo sintió. Cada uno de ellos encontró su propia manera de habitar ese espacio reducido, sin perder completamente la dignidad en el proceso. Algunos lo lograron mejor que otros. Algunos pagaron precios que no quedaron registrados en ningún archivo público, pero que dejaron marcas en sus vidas que personas cercanas a ellos describieron años después con una tristeza que no necesitaba muchas palabras para comunicarse. Ramón Valdés merece un momento específico en esta historia, porque don Ramón es posiblemente el personaje más humanamente complejo que el programa produjo. Detrás de la comedia superficial del hombre que no paga la renta y huye de la señora Florinda Vía, algo que el público recibía emocionalmente sin poder articular del todo por qué ese personaje les llegaba de una manera que iba más allá de la risa,
Era la dignidad en la pobreza. Era el orgullo de alguien que no tiene nada material, pero que se niega a perder lo único que nadie puede quitarle, si él no lo permite. Y la ironía que resulta casi imposible de ignorar es que Ramón Valdés, el hombre real detrás de Don Ramón, estaba viviendo dentro del set una versión propia de esa misma dinámica. Un hombre con una dignidad enorme navegando una situación donde esa dignidad era constantemente puesta a prueba por las condiciones de un sistema que no lo trataba de manera equitativa. Los detalles financieros de los contratos del elenco de El Chavo de Ocho son uno de los territorios más opacos de toda esta historia. Lo que se sabe con certeza es que existía una disparidad significativa entre lo que el programa generaba y lo que llegaba a los actores que no eran Gómez Bolaños. Lo que se sabe también es que cuando algunos de ellos intentaron renegociar esas condiciones, encontraron una resistencia que no siempre se expresaba de manera directa, pero que se manifestaba en el ambiente del set de formas que todos percibían. Y fue en ese contexto de tensión financiera y creativa acumulada donde la salida de Carlos Villagrán adquiere su dimensión real. Villagrán no se fue porque quiso, se fue porque llegó a un punto donde quedarse tenía un costo que ya no estaba dispuesto a pagar. Ese punto no llegó de un día para otro. Fue el resultado de una acumulación que tardó años en llegar a su límite. Años de conversaciones que no llegaron a ningún lado. Años de sentir que su contribución al proyecto era reconocida por el público de una manera que no se traducía en reconocimiento dentro del set, ni en las condiciones de su contrato. Años de ser Kiko frente a las cámaras y algo completamente distinto cuando las cámaras se apagaban. La salida ocurrió en 1978, y lo que vino después de esa salida dice más sobre la dinámica de poder dentro del programa que cualquier testimonio directo que alguno de los involucrados haya dado en público, porque Gómez Bolaños no solo dejó ir a Villagrán, lo reemplazó con una velocidad y una eficiencia que dejó claro que para él, la partida de uno de los pilares cómicos más importantes del programa no era una crisis, era una oportunidad de demostrar algo que probablemente llevaba tiempo creyendo sin decirlo en voz alta, que el Chavo del Ocho era él, solo él, que los demás eran piezas que podían moverse o reemplazarse según lo requiriera la visión central, que era su visión y solo su visión, y que existía con independencia de quién estuviera parado a su lado frente a la cámara. Lo que ocurrió con el reemplazo de Villagrán confirmó algo que el elenco que se quedó observó, con una mezcla de alivio y terror simultáneos. Alivio porque la partida de Villagrán había sido el momento más tenso que el set había vivido hasta entonces, y al menos esa tensión específica había encontrado una resolución. Terror porque si Villagrán, con todo lo que Kiko significaba para el programa, podía ser reemplazado con esa facilidad, entonces nadie dentro del vecindario más famoso de América Latina estaba verdaderamente seguro. Nadie era insustituible, excepto uno. Ese uno lo sabía perfectamente. Lo que nadie dentro del set sabía todavía es que lo que había ocurrido con Villagrán no era el punto más alto de la tensión. Era solo el ensayo. Lo que vendría después sería más profundo, más personal, más difícil de resolver con la eficiencia con la que se había manejado la salida de Kiko. Porque lo que vendría después no tendría que ver solo con dinero, o con crédito creativo, o con la distribución del espacio en la pantalla. Tendría que ver con algo que Roberto Gómez Bolaños no había anticipado, que pudiera afectarlo de la manera en que lo afectó. Tendría que ver con su vida personal, y con la manera en que esa vida personal colisionó con el set de una forma que dejó marcas que ninguno de los involucrados
pudo ignorar. El vecindario más famoso de América Latina estaba a punto de vivir su momento más oscuro, y esta vez no habría reemplazo posible. Hay cosas que un set de televisión no puede contener, por más que las paredes del foro de grabación sean gruesas, por más que existan acuerdos tácitos sobre lo que se dice adentro y lo que se guarda afuera, por más que una industria entera tenga interés económico en mantener cierta versión de la realidad intacta frente al público que la sostiene con su atención y su cariño. Hay cosas que eventualmente siempre salen. En el caso de El Chavo del Ocho, lo que salió tenía raíces tan profundas dentro de la dinámica del elenco, que cuando finalmente emergió a la superficie, lo hizo con una fuerza que nadie que estuviera adentro pudo fingir que no había sentido. La historia de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa es una de esas historias que existe en dos versiones simultáneas que nunca terminan de reconciliarse del todo. La versión pública es conocida. Dos personas que se encontraron dentro de un proyecto extraordinario, que construyeron juntas algo que trascendió generaciones, que formalizaron su relación después de que Gómez Bolaños terminó su matrimonio anterior, que permanecieron juntos hasta el final de su vida. Esa versión es real, pero es incompleta, porque la versión que ocurrió adentro del set, la que los demás miembros del elenco observaron desarrollarse en tiempo real durante años, tenía una textura completamente distinta. Roberto Gómez Bolaños estuvo casado antes de Florinda Mesa con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Una familia construida durante los años en que su carrera estaba creciendo, en que el éxito todavía no había llegado a las dimensiones que llegaría después, en que Roberto Gómez Bolaños era un hombre talentoso, con un futuro prometedor, pero todavía sin la gravedad cultural que El Chavo le daría. Cuando el programa explotó, cuando el éxito se volvió de las dimensiones que se volvió, algo en la dinámica de esa familia comenzó a cambiar. El éxito hace eso, no siempre, no inevitablemente, pero con una frecuencia suficiente como para que nadie debería sorprenderse cuando ocurre. El éxito masivo transforma a las personas de maneras que las personas mismas no siempre pueden ver, porque están demasiado adentro del proceso para tener perspectiva sobre él. Y Roberto Gómez Bolaños, que ya tenía antes del éxito una tendencia hacia el centro de cualquier espacio que habitaba, se volvió con el éxito algo más concentrado de lo que ya era, más convencido de su propia visión, más resistente a cualquier cosa que la cuestionara, más solo en un sentido muy específico, el sentido de alguien que ha llegado a un lugar donde muy pocas personas pueden seguirlo y donde las que pueden hacerlo son cada vez menos. Florinda Mesa podía seguirlo, eso es innegable. Tenía la inteligencia y la intuición creativa y la resistencia emocional necesarias para habitar el mismo espacio que Roberto Gómez Bolaños sin perderse completamente en él. Era una actriz con una presencia propia que no necesitaba de él para justificarse, aunque el mundo del espectáculo mexicano rara vez la vio completamente separada de su sombra, pero su llegada al centro de la vida de Gómez Bolaños tuvo consecuencias dentro del set que fueron imposibles de ignorar, porque cuando la persona con quien tienes una relación íntima es también tu colega de trabajo, la dinámica del set absorbe inevitablemente la dinámica de esa relación, y viceversa. Los demás miembros del elenco se encontraron navegando algo para lo que ningún contrato los había preparado. No era solo trabajar con el creador del programa, era trabajar con el creador del programa mientras observaban en tiempo real cómo su vida personal se reorganizaba de maneras que afectaban directamente el ambiente de trabajo. Las lealtades se volvieron más complicadas
Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, los silencios se volvieron más elocuentes, y el set, que en pantalla seguía siendo el lugar más alegre de la televisión latinoamericana, se fue convirtiendo en un espacio donde cada persona aprendió a moverse con una precisión casi coreografiada para no pisar las líneas invisibles que definían los territorios de poder. Ramón Valdés fue el que menos energía invirtió en esa coreografía, no porque fuera inconsciente de las dinámicas que lo rodeaban, era perfectamente consciente, sino porque había algo en su manera de estar en el mundo que le impedía participar en juegos que consideraba fundamentalmente indignos. Valdés era de esos hombres que prefieren perder con dignidad a ganar de maneras que los obliguen a mirarse al espejo con vergüenza. Fue en el set de El Chavo del Ocho. Mantener esa postura tuvo un costo silencioso, pero absolutamente real. Las personas que lo conocieron en esos años hablan de alguien que llegaba al set, hacía su trabajo con una entrega que nunca disminuyó independientemente de lo que estuviera ocurriendo a su alrededor, y se iba sin participar en las dinámicas de posicionamiento que otros navegaban con mayor disposición. Era como ver a alguien que ha decidido conscientemente no jugar un juego cuyas reglas considera injustas, pero que tampoco tiene la opción de abandonar completamente el tablero, así que permanecía, observaba, y guardaba cosas que nunca dijo en público con la misma convicción silenciosa con la que don Ramón guardaba su dignidad frente a una señora Florinda que nunca terminaba de reconocer lo que valía. La vida imitando al arte de maneras que nadie había planeado, pero que en retrospectiva resultan casi demasiado precisas para ser casualidad. Mientras todo esto ocurría dentro del set, afuera Roberto Gómez Bolaños estaba tomando decisiones que cambiarían la estructura del programa de maneras que ninguno de los actores había anticipado. Decisiones que tenían que ver con el futuro del vecindario, con los personajes que continuarían y los que no, con la dirección creativa de algo que para ese momento ya no era solo un programa de televisión, sino un fenómeno cultural que se había extendido a países y culturas y generaciones que iban mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado cuando todo comenzó. Esas decisiones no se consultaron de manera genuina con el elenco, se comunicaron, que es una diferencia que parece pequeña desde afuera, pero que desde adentro es la diferencia entre sentirte parte de algo y sentirte un empleado de algo. Y varios miembros del elenco llevaban ya demasiado tiempo sintiéndose lo segundo. La tensión que había estado acumulándose durante años llegó a finales de los 70 y principios de los 80 a un punto donde ya no podía seguir contenida con la misma eficiencia con la que había sido contenida hasta entonces. Las conversaciones privadas se volvieron más frecuentes. Las quejas que antes se susurraban empezaron a decirse con voces un poco más altas. Y Roberto Gómez Bolaños, que tenía un radar muy desarrollado para detectar cualquier amenaza a su control sobre el proyecto, empezó a responder a esas señales de maneras que aceleraron exactamente el proceso que probablemente esperaba detener, porque hay un tipo de control que cuando se aprieta demasiado no retiene, expulsa, y lo que fue expulsado del vecindario más famoso de América Latina en los años siguientes fue suficiente para cambiar la historia del programa de maneras que el público nunca terminó de comprender completamente. Pero antes de que eso ocurriera, antes de que las salidas y las rupturas y los silencios públicos y las declaraciones cuidadosamente medidas llegaran a los periódicos y a las revistas, y eventualmente a las pantallas donde el público consumía sus versiones de la realidad, ocurrió algo dentro del set,
algo que las personas que estuvieron ahí ese día describieron con palabras distintas, pero con la misma sensación de fondo. La sensación de estar presenciando el momento exacto en que algo que había sido extraordinario decidía, sin anunciarlo, comenzar a terminar, y si en ese momento, en ese set en silencio que mencionamos al principio de esta historia, Roberto Gómez Bolaños dijo algo que definió con una claridad brutal exactamente quién era y cómo entendía su relación con las personas que habían construido junto a él una de las obras más importantes de la cultura latinoamericana del siglo XX. Lo que dijo todavía resuena. Lo que significa todavía divide a las personas que conocen esta historia entre las que lo entienden y las que simplemente no pueden perdonarlo. Lo que Roberto Gómez Bolaños dijo ese día en el set no fue un grito, no fue una explosión de ira, no fue el tipo de confrontación dramática que las películas han enseñado a esperar cuando algo llega a su punto de quiebre. Fue algo mucho más difícil de procesar que eso. Fue dicho con calma, con la serenidad particular de alguien que lleva tanto tiempo convencido de algo que ya ni siquiera necesita elevar la voz para decirlo. Fue algo así, que el Chavo del Ocho era su creación, que los personajes le pertenecían, que sin él no existía nada de lo que estaban discutiendo, y que por lo tanto las condiciones que él estableciera eran las condiciones que existían, y punto. Hecho así, en frío, separado del contexto emocional del momento, podría sonar como una declaración de derechos creativos, como algo que cualquier abogado de entretenimiento podría defender con argumentos legales perfectamente válidos. Pero en ese set, en ese momento, rodeado de personas que habían invertido años de su vida y toneladas de su talento en construir algo que excedía con mucho lo que cualquier individuo puede crear solo, sonó de otra manera, sonó como una sentencia. Las personas que la escucharon la recibieron exactamente así. Para entender el peso de ese momento, hay que entender algo sobre la naturaleza del trabajo creativo colectivo, que muy pocas conversaciones sobre entretenimiento abordan con la honestidad que merece. Cuando un grupo de personas construye algo juntas durante años, algo que trasciende y se convierte en parte de la memoria emocional de millones de personas, ocurre un fenómeno muy específico. Cada persona que participó en esa construcción siente que una parte de ella vive dentro de esa obra, no de manera metafórica, de manera absolutamente literal y concreta. Ramón Valdés había puesto algo de sí mismo en Don Ramón que ningún guión le había pedido explícitamente, pero que estaba ahí, visible para cualquiera que mirara con suficiente atención. Carlos Villagrán había encontrado en Kiko dimensiones cómicas que no estaban escritas en ningún papel, sino que habían emergido de su propio instinto y su propia experiencia y su propia manera de entender qué hace reír a una persona de verdad. María Antonieta de las Nieves había construido a la Chilindrina con una consistencia y una profundidad que requirió años de trabajo sostenido, que nadie le pidió que hiciera, pero que ella hizo porque era la única manera que conocía de hacer las cosas. Y Roberto Gómez Bolaños, ese día en el set, les dijo a todas esas personas que lo que habían construido no les pertenecía, que era suyo, solo suyo. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio que mencionamos al principio de esta historia, el que todos en la habitación supieron inmediatamente que significaba que algo se había roto de una manera que no tenía reparación posible. No porque las palabras fueran legalmente incorrectas. En términos contractuales, Gómez Bolaños tenía argumentos sólidos para respaldar lo que decía. Los derechos creativos del programa le pertenecían de maneras que los contratos de la época establecían con una claridad
que no dejaba mucho espacio para la interpretación, sino porque hay verdades legales que cuando se dicen en ciertos momentos y de cierta manera revelan algo sobre la persona que las dice, que va mucho más allá de la legalidad. Revelan cómo esa persona entiende a los demás, qué valor les asigna, qué lugar ocupan en su mapa interno del mundo. Y lo que las palabras de Gómez Bolaños revelaron ese día fue algo que el elenco procesó de maneras distintas, pero con consecuencias que apuntaron todas en la misma dirección, hacia la salida. No inmediatamente, no todos al mismo tiempo, pero el proceso que culminaría en el fin del programa original había comenzado en ese momento con una inevitabilidad que en retrospectiva resulta perfectamente clara, aunque en el momento nadie pudiera verla con esa nitidez. Angelines Fernández, que interpretaba a la bruja del 71, con una comicidad que el programa nunca reemplazó adecuadamente después de su partida, fue de las primeras en encontrar una distancia física del set que reflejaba la distancia emocional que ya existía desde hacía tiempo. Su salida fue silenciosa, como ella, como la mayoría de las cosas que ocurrieron en este set, que desde afuera siempre parecía ruidoso y alegre y lleno de una energía que no dejaba espacio para nada oscuro. Edgar Vivar, que con Ñoño y el señor Barriga había dado al programa dos de sus personajes más queridos, navegó estas aguas con una cautela que venía de entender muy bien en qué tipo de sistema estaba operando. Vivar era observador, era de las personas que procesan más de lo que expresan, que acumulan información sobre las dinámicas que los rodean, con una paciencia que a veces se confunde con pasividad, pero que en realidad es una forma muy particular de inteligencia situacional. Lo que observó durante esos años lo guardó durante mucho tiempo. Cuando eventualmente habló, lo hizo con una mesura que contrastaba dramáticamente con la intensidad de lo que estaba describiendo, como si se hubiera decidido que la única manera de contar ciertas cosas sin que la emoción distorsionara el mensaje era reducir la temperatura de las palabras al mínimo necesario para que pudieran escucharse sin defensas activadas. Habló de un ambiente donde la creatividad tenía una jerarquía tan marcada que proponer algo fuera de los canales establecidos requería una valentía que con el tiempo muy pocas personas dentro del set seguían teniendo. Habló de reuniones donde las decisiones ya estaban tomadas antes de que la reunión comenzara y donde el proceso de consulta era una formalidad que nadie fingía que era otra cosa. Habló de una sensación que describió con una precisión que resultó imposible de olvidar para quienes la escucharon. Dijo que trabajar en El Chavo del Ocho en esos años se sentía como vivir en una casa donde las reglas cambiaban sin previo aviso y donde la única manera de estar seguro era no alejarse demasiado del centro, y el centro era siempre el mismo. Siempre había sido el mismo. Roberto Gómez Bolaños entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo a su alrededor. No era un hombre sin inteligencia emocional. Todo lo contrario. Tenía una capacidad muy desarrollada para leer a las personas y las situaciones. Una capacidad que de hecho era parte fundamental de lo que hacía su trabajo creativo tan efectivo. Pero había una zona ciega, una zona donde esa inteligencia emocional encontraba su límite de manera consistente. La zona que tenía que ver con reconocer el impacto de su propio comportamiento sobre las personas que lo rodeaban, no porque no pudiera verlo, sino porque verlo habría requerido cuestionar algo que estaba demasiado cerca del centro de su identidad para poder cuestionarlo sin que todo lo demás se tambaleara también. La certeza de que su visión era la correcta, de que su juicio era el más confiable, de que el proyecto y él eran
En un sentido fundamental, la misma cosa. Esa certeza lo había llevado hasta donde estaba. Le había dado la fuerza para construir algo que ningún otro creador de su generación había construido. Le había permitido mantener una consistencia creativa durante décadas, que en cualquier industria y en cualquier contexto resulta extraordinaria, pero esa misma certeza era también la fuente de todo el daño, porque cuando tu visión y tú son la misma cosa, cualquier cuestionamiento de la visión se convierte automáticamente en un ataque personal, y los ataques personales se responden de maneras que no siempre tienen en cuenta el costo que ese tipo de respuestas tiene sobre las personas que están alrededor, sobre las personas que construyeron contigo, sobre las personas que pusieron algo de sí mismas en algo que ahora se les dice que no les pertenece, sobre las personas que llegaban cada mañana a ese set cargando todo eso y seguían haciendo su trabajo con una entrega que el público recibía como alegría pura, porque el público no podía ver lo que había debajo, y lo que había debajo estaba a punto de volverse imposible de seguir ocultando, porque uno de los miembros del elenco había llegado a su propio límite, no de la manera gradual en que los demás habían ido encontrando los suyos, de golpe, con la velocidad y la claridad de alguien que de repente ve algo con una nitidez que hace imposible seguir fingiendo que no lo ve. Y lo que vio cambió no solo su relación con el programa, sino su relación con Roberto Gómez Bolaños, de una manera que ninguno de los dos había anticipado, y que ambos cargarían de maneras distintas durante el resto de sus vidas. Lo que ocurrió entre ellos dos está a punto de revelarse. Cuando se revele, todo lo que vino antes en esta historia va a cobrar un sentido completamente distinto. Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se conocían de una manera que va más allá de lo que implica haber trabajado juntos durante años. Se conocían de la manera en que se conocen dos personas que han pasado suficiente tiempo en espacios cerrados, compartiendo la presión de crear algo importante, para que las máscaras sociales dejen de ser sostenibles, y lo que queda es algo más cercano a la verdad de cada uno. Y lo que Villagrán vio en esa verdad, con el tiempo, fue algo que tardó años en poder nombrar completamente, no porque le faltaran palabras, sino porque nombrar ciertas cosas implica aceptar que el tiempo que pasaste en ese lugar, los años que invertiste, la energía que entregaste, ocurrieron dentro de una dinámica que no era lo que creías que era cuando decidiste entrar. Y esa aceptación tiene un costo emocional que no todo el mundo está listo para pagar de inmediato. Villagrán lo pagó en partes, durante años. Lo que finalmente dijo cuando habló, lo que articuló con una claridad que incomodó a la industria mexicana, de una manera que pocas declaraciones públicas habían logrado hasta entonces, fue esto, que Roberto Gómez Bolaños había construido sistemáticamente una narrativa sobre el Chavo del Ocho que borraba las contribuciones reales de las personas que habían hecho posible que ese programa fuera lo que fue, ni que los personajes que el público amaba no eran solo invenciones de un creador solitario, sino el resultado de una colaboración que Gómez Bolaños había reconocido selectivamente cuando le convenía y negado cuando no le convenía, que Kiko no era solo un nombre en un guión, era el resultado de años de trabajo de Carlos Villagrán, encontrando en ese personaje dimensiones que ningún papel escrito le había indicado que buscara. Estas declaraciones llegaron al público filtradas a través de entrevistas que la industria recibió con una incomodidad reveladora, porque la incomodidad no era ante la posibilidad de que Villagrán estuviera inventando cosas, era ante la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad,
Y la diferencia entre esas dos incomodidades lo dice todo sobre cómo funciona el poder dentro de una industria que tiene interés económico en mantener ciertas versiones de la realidad intactas. Roberto Gómez Bolaños respondió, como siempre respondía, con calma, con la autoridad de alguien que no necesita elevar la voz porque el volumen de su presencia cultural hace ese trabajo por él, con una narrativa que colocaba las declaraciones de Villagrán en el territorio de la amargura personal y del resentimiento de alguien que había tomado la decisión de irse y ahora buscaba justificar esa decisión atacando lo que había dejado atrás. Era una respuesta inteligente, porque mezclaba elementos que eran verdad con elementos que eran interpretación conveniente de maneras que resultaban difíciles de separar para alguien que no conociera los detalles internos de lo que había ocurrido. Sí era cierto que Villagrán había elegido irse, pero presentar esa salida como una decisión tomada desde la libertad y no como la consecuencia de condiciones que la habían hecho inevitable era una distorsión que las personas que estuvieron adentro del set reconocieron inmediatamente, aunque muy pocas de ellas lo dijeran en público en ese momento, porque el poder de Gómez Bolaños no era solo el poder de quien controla un programa de televisión, era el poder de quien controla la narrativa de ese programa, de quien decide qué versión de la historia tiene acceso a los micrófonos y cuál tiene que conformarse con los márgenes. Y en esa asimetría de acceso estaba uno de los mecanismos más efectivos de control que operó dentro de la historia de El Chavo del Ocho. Durante décadas, Villagrán habló desde los márgenes durante años, y desde los márgenes es más difícil que te escuchen, no imposible, pero más difícil. Lo que ocurrió después entre ellos dos es una de las historias más complejas de toda esta narrativa, porque no es una historia simple de villano y víctima. Nunca lo fue. Roberto Gómez Bolaños era un hombre que podía ser extraordinariamente generoso y profundamente injusto casi en el mismo momento, que podía reconocer el talento de las personas que lo rodeaban con una genuinidad que no era actuación y al mismo tiempo construir sistemas que impedían que ese talento recibiera el reconocimiento y la compensación que merecía. Esa contradicción no es cómoda de sostener. Es mucho más sencillo elegir una de las dos versiones y quedarse con ella, pero la verdad raramente tiene la gentileza de ser sencilla. Y la verdad sobre Roberto Gómez Bolaños es que fue ambas cosas al mismo tiempo. El genio que creó algo que hizo felices a generaciones enteras de personas en todo el mundo hispanohablante y más allá, y el hombre que administró ese genio de maneras que lastimaron a personas que merecían mejor trato del que recibieron. Las dos cosas son reales, las dos cosas importan, y pretender que solo existe una de ellas en cualquier dirección es hacerle un flaco favor a la complejidad de una historia que merece ser mirada completa. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años. Se fue sin haber dicho en público todo lo que cargó durante sus años en el set más famoso de América Latina, sin haber resuelto de manera completa su relación con un proyecto que lo había dado al mundo de una manera que lo enorgullecía y que al mismo tiempo le había cobrado cosas que nunca habló directamente. Su partida afectó a Gómez Bolaños de maneras que quienes lo conocían describieron como genuinas. El dolor era real, pero el dolor real por la pérdida de alguien no borra retroactivamente las maneras en que esa persona fue tratada mientras estaba viva. Y eso es algo que Roberto Gómez Bolaños cargó después de la muerte de Valdés de maneras que tampoco habló directamente, pero que aparecían en los bordes de ciertas conversaciones,
en ciertos silencios que eran más elocuentes que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El programa siguió, siempre siguió, con nuevos personajes, con nuevas dinámicas, con una capacidad de adaptación que en otro contexto podría admirarse sin reservas, pero que dentro de esta historia específica tenía la textura de algo más complicado. Tenía la textura de una máquina que sigue funcionando después de que las piezas originales han sido removidas o desgastadas, o simplemente han decidido que ya no pueden seguir siendo piezas. Y Roberto Gómez Bolaños la siguió operando hasta que el tiempo hizo lo que el tiempo hace con todas las máquinas eventualmente, hasta que el cuerpo que había sostenido durante décadas ese nivel de producción, de presión, de responsabilidad creativa y económica, empezó a dar señales que no podían ignorarse, hasta que la vida personal, que había estado entretejida con el trabajo de maneras que nunca se separaron del todo, llegó a su propio punto de transformación. Y fue en ese punto de transformación donde Roberto Gómez Bolaños hizo algo que nadie dentro de la industria esperaba. Fue algo que cambió la conversación sobre su legado de maneras que todavía hoy siguen procesándose. Algo que tenía que ver directamente con las personas que había lastimado, con las deudas que sabía que tenía, con la diferencia entre un hombre que muere convencido de que hizo todo bien y un hombre que muere habiendo mirado de frente las partes de su historia que no eran tan brillantes como el resto. Y lo que eligió hacer con esa mirada es lo que finalmente vamos a revelar. Roberto Gómez Bolaños tuvo un derrame cerebral en 2012. No fue un aviso menor. Fue el tipo de evento que divide una vida en dos partes con una claridad brutal e irreversible. Lo que había antes y lo que viene después. Y lo que vino después para Gómez Bolaños fue algo que ninguna de las personas que lo conocían hubiera podido predecir con certeza, porque requería un tipo de transformación interior que nadie que lo había visto operar durante décadas dentro del set más famoso de América Latina tenía razones suficientes para anticipar. El hombre que emergió de ese episodio no era exactamente el mismo que había entrado, no en el sentido físico únicamente, en algo más profundo que eso. Hay algo que la proximidad real con el final de la propia vida hace con ciertas personas que ninguna otra experiencia puede replicar. Disuelve capas, elimina la energía disponible para mantener versiones de uno mismo que requieren esfuerzo sostenido. Deja algo más cercano a lo esencial, y lo esencial en Roberto Gómez Bolaños, lo que quedó cuando las capas empezaron a disolverse, era más complicado y más humano y más contradictorio de lo que cualquiera de las narrativas simples sobre él permitía ver, porque lo que hizo en esos últimos años lo cambió todo. Buscó a Carlos Villagrán no a través de intermediarios, no con declaraciones públicas cuidadosamente redactadas por algún equipo de comunicación, de manera directa, con la torpeza genuina de alguien que no tiene práctica en pedir perdón, porque ha pasado décadas en una posición donde el perdón era algo que otros le pedían a él y no al revés. El encuentro entre los dos hombres no fue filmado, no fue documentado para consumo público. Ocurrió en privado con la intimidad que ese tipo de conversaciones requieren para ser reales y no performances diseñadas para mejorar la imagen de quien las protagoniza. Lo que se sabe de ese encuentro viene de fragmentos, de cosas que Villagrán dijo después en distintos momentos, con distintos niveles de detalle, de lo que personas cercanas a ambos compartieron en conversaciones que no estaban pensadas como declaraciones públicas, pero que con el tiempo se volvieron parte del registro de esta historia. Y lo que esos fragmentos construyen es esto. Gómez Bolaños reconoció, no todo, no con la completitud que Villagrán
probablemente hubiera necesitado para cerrar completamente algo que había cargado durante décadas, pero reconoció suficiente como para que el encuentro tuviera un peso real que ambos sintieron de maneras que no podían fingir que no sentían. Reconoció que Kiko no había sido solo suyo, que lo que Villagrán había construido dentro de ese personaje tenía un valor que los contratos de la época no habían sabido o querido medir de manera justa, que las condiciones dentro del set habían sido en ciertos momentos y de ciertas maneras injustas, de maneras que él había preferido no ver porque verlas. Requería cuestionar algo que estaba demasiado cerca del centro de quien era. Villagrán lo escuchó, y lo que hizo después de escucharlo dice más sobre quién era Carlos Villagrán que cualquier personaje que haya interpretado en toda su carrera. No lo perdonó de inmediato. No fingió que las palabras de un hombre enfermo borraban décadas de una dinámica que le había costado cosas concretas e irreversibles, pero tampoco cerró la puerta. La dejó entreabierta con la sabiduría silenciosa de alguien que ha cargado suficiente tiempo algo pesado como para saber que soltar no es lo mismo que olvidar, y que olvidar tampoco es necesario para soltar. Y en esa puerta entreabierta vivió la relación entre los dos hombres durante los últimos años de vida de Gómez Bolaños. Con María Antonieta de las Nieves ocurrió algo similar, pero con una textura distinta. La Chilindrina nunca dejó el programa de la manera en que lo dejó Villagrán. Navegó las décadas con una habilidad que en retrospectiva resulta notable, dado el contexto en que tuvo que ejercerla. Mantuvo su lugar, mantuvo sus personajes, mantuvo una relación con Gómez Bolaños que tenía capas de gratitud y resentimiento, y afecto genuino y frustración acumulada que nunca se separaron completamente unas de otras. Cuando habló después de la muerte de Gómez Bolaños, lo hizo con una honestidad que sorprendió a mucha gente que esperaba el tipo de homenaje sin fisuras que la industria acostumbra a producir cuando muere una figura de ese tamaño. Dijo que había sido un hombre difícil, dijo que había momentos en el set que preferiría no recordar. Dijo también que lo que habían construido juntos era real e irrepetible, y que esas dos verdades no se cancelaban entre sí, sino que existían simultáneamente, con toda la incomodidad que eso implica. Esa incomodidad es precisamente la verdad. Edgar Vivar, con la mesura que lo caracterizó siempre, eligió sus palabras con el cuidado de alguien que entiende que lo que diga quedará registrado y que prefiere que lo que quede registrado sea justo antes que dramático. Habló de un hombre brillante, habló de un hombre complicado, habló de la diferencia entre el legado del artista y el legado del ser humano, y de cómo en el caso de Roberto Gómez Bolaños, esas dos cosas no siempre apuntaban en la misma dirección. Y luego dijo algo que resultó ser la síntesis más honesta de toda esta historia. Dijo que lo más humano de Gómez Bolaños no fue lo que construyó cuando estaba en la cima, fue lo que intentó reparar cuando sintió que el tiempo se acababa. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, rodeado de Florinda Mesa y de sus seres queridos. Tenía 85 años. El mundo hispanohablante lo lloró con la intensidad que reserva para las figuras que se convierten en parte de su memoria colectiva más profunda. Las redes sociales se llenaron de imágenes del Chavo, de Chapulín, de todos los personajes que había habitado durante décadas. Los medios de comunicación de docenas de países publicaron obituarios que celebraban su genio con la generosidad que el momento parecía requerir. Todo eso fue real, todo ese amor fue completamente real, pero la historia completa de Roberto Gómez Bolaños es más grande y más oscura y más humana que el obituario que el mundo escribió ese día
Es la historia de un genio que confundió durante demasiado tiempo su visión con su derecho a tratar a las personas como extensiones de esa visión. Es la historia de un hombre que construyó algo extraordinario sobre cimientos que no siempre fueron justos con las personas que ayudaron a colocarlos. Es la historia de alguien que al final, cuando el tiempo y la enfermedad y la proximidad del final disolvieron suficientes capas, encontró en sí mismo la capacidad de mirar de frente algunas de esas injusticias e intentar, de manera imperfecta y tardía pero genuina, hacer algo con lo que vio. Y es también la historia de las personas que lo rodearon, de Ramón Valdés, que se llevó su dignidad intacta y sus silencios llenos de cosas que merecían decirse en voz alta, de Carlos Villagrán, que eligió la puerta entreabierta cuando hubiera tenido razones suficientes para cerrarla con llave, de María Antonieta de las Nieves, que navegó décadas de complejidad sin perder su propio centro, de Edgar Vivar, que observó todo con una paciencia que resultó ser su propia forma de sabiduría, de Florinda Mesa, que amó a un hombre complicado de maneras que sólo ella entiende completamente y que cargó ese amor con una lealtad que el mundo juzgó de maneras que no siempre fueron justas con ella, de todos los que llegaron cada mañana a ese set cargando cosas que el público nunca vio porque el público solo veía lo que las cámaras capturaban. Las cámaras capturaban alegría, una alegría que era real, construida sobre una realidad que era mucho más complicada. Esa es la verdad del vecindario más famoso de América Latina, que fue extraordinario y fue injusto al mismo tiempo, que hizo feliz a generaciones enteras de personas, mientras algunas de las personas que lo construyeron no eran completamente felices dentro de él, que su creador fue un genio y un hombre difícil, y al final, solo al final, alguien que intentó ser algo más que esas dos cosas, no lo logró completamente. Nadie lo logra completamente, pero lo intentó. Ese intento, imperfecto y tardío y absolutamente humano, es quizás la parte más honesta de una historia que durante décadas prefirió mostrar solo sus partes brillantes. El Chavo del Ocho sigue transmitiéndose en decenas de países. Generaciones que no nacieron cuando el programa se grababa lo descubren hoy y ríen con la misma naturalidad con la que rieron sus padres y sus abuelos. Esa risa es el legado visible, pero debajo de esa risa hay una historia de personas reales que amaron y fallaron y construyeron y se lastimaron y al final intentaron encontrar algo parecido a la paz con todo eso. Y esa historia, la que no aparece en los créditos, la que nunca tuvo cámaras apuntando hacia ella, es la más importante de todas, porque es la única que es completamente verdad.